La mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Buenos y fríos, ¿eh? Ay, madre mía. Pero bueno, es lo que toca. Es jueves, 16 de enero y hoy es un día importante. Sí, porque el mundo tiene los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Israel y en la Franja de Gaza. Estaríamos a un paso de un acuerdo de alto el fuego. 15 meses de guerra que comenzó Hamás. Es un acuerdo que consiste en liberar 33 de los casi 100 rehenes que aún están con vida en manos de Hamás. Israel liberará a 30 detenidos palestinos por cada rehén civil y 50 por cada soldado. A partir del 16º día se liberan más rehenes israelíes y luego habría una tercera fase, porque aquí hablamos de 3 fases. La tercera consistiría en abordar cómo se gobernará la Franja de Gaza. Es un éxito de varias personas, entre ellas Anthony Blinken, una de las figuras más sólidas de la administración Biden. Qatar y también Egipto han ayudado mucho en esta negociación, una negociación que se ha hecho con la administración entrante, la de Donald Trump. Quedan 5 días solo para que llegue Trump a la Casa Blanca. Biden ayer dijo adiós, un discurso de despedida como presidente de Estados Unidos del despacho Oval, muchos mensajes, insistió en que ama a América. 4 años al frente del gobierno y más de medio siglo de trayectoria política. Biden expresaba ayer su deseo de éxito para su sucesor, pero lanzaba una advertencia ante la concentración de poder entre empresarios extremadamente ricos en Estados Unidos. Vamos a llevarlo hoy a la tertulia Capital para ver qué significa esto y qué riesgos pueden abrirse. Un mensaje, la verdad es que bastante llamativo. Los mercados a la espera de todos los detalles de la tregua entre Israel y Hamás. La desescalada del conflicto se dejará notar en los mercados energéticos a nivel internacional, reduciendo el riesgo en los precios del petróleo y también del gas. También se dejará notar en las materias primas y en el oro, que cotiza cerca de máximos históricos. En renta variable el efecto está todavía por ver, aunque será más palpable en aquellas compañías vinculadas a Israel, desde el sector turístico al sector de la construcción. El mercado espera que el shekel se aprecie frente al dólar y se verán beneficiados los bonos de Israel, de Líbano, de Egipto y también de Jordania. Ayer las bolsas en verde, no por la geopolítica y sí por la inflación en Estados Unidos, que se relaja e invita a pensar que serán 2 y no 1 el recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mercados que tienen una cita en el Spain Investor Day. Arrancaba en el día de ayer, seguirá a lo largo del día de hoy y me quedo con unas declaraciones las que realizó ayer el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nuevo presidente, y sus primeras declaraciones. Carlos San Basilio pidió rebajas fiscales para invertir más allá de las letras. Uy, cómo me gusta esta música. Rebajas fiscales, se lo compro ya, inmediatamente. Se refiere Carlos San Basilio a los fondos de inversión, a los planes de pensiones, a los bonos y también a las acciones, pero no a las cripto. Dijo Carlos San Basilio que los mercados de valores se ven como cosa de ricos, algo que no puede ser menos cierto. Insistió en que hay que cambiar esta percepción. Ayer fue el día de la inflación. Conocimos la de Estados Unidos, entre otras, la de España también, hubo más, y la de Argentina. Ha pasado del 25% mensual en diciembre de 2023 al 2,7% de 2024. Bárbaro, caída en picado. El gobierno de Milei y el Banco Central quieren devolver cuanto antes la normalidad a las finanzas argentinas. En el foco, la reestructuración del balance del banco y también las políticas basadas en el equilibrio fiscal. Milei sigue con la motosierra. Lo último ha sido que el Ministerio de Salud no ha renovado 1.400 contratos, lo que se suma al recorte del 30% de cargos políticos realizado justos en el arranque de este año. Hoy en la entrevista Capital iremos con ello. A las 8:15 de la mañana hablaremos de Milei, de sus medidas, del efecto y también de lo que nos espera allí en Argentina este próximo año. Hay muchas más cosas y se las contamos ya en titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El gobierno de Israel vota este jueves si da luz verde al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Una tregua que entrará en vigor el domingo, que se dividirá en 3 fases, sí que prevé que el grupo islamista entregue a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso de despedida, celebraba este alto el fuego en Gaza y reivindicaba su papel en el mismo. El acuerdo está estructurado en 3 fases. La primera fase durará 6 semanas. Incluye un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes retenidos por Hamás, entre ellos mujeres, ancianos y heridos. Me enorgullece decir que los estadounidenses también participarán en la liberación de rehenes de la primera fase. El gobierno de Israel vota este jueves si da luz verde al acuerdo de alto el fuego en Gaza, y Estados Unidos continúa este jueves con la temporada de resultados. Con las cuentas que van a presentar hoy Morgan Stanley y Bank of America, después de que ayer la gran banca estadounidense sorprendiera positivamente al mercado con sus cifras. Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo subían un 6%, en bolsa JP Morgan lo hacía un 2%. Para hoy, además, vamos a mirar a Apple, que ha anunciado una caída del 25% de sus ventas en China. Se van a cotizar las cuentas de la firma de lujo Richmond, que eleva los ingresos un 10% en su tercer trimestre fiscal, y las ventas globales de Renault, que subieron un 1,3% en 2024. El Comité Judicial del Senado celebra una audiencia para evaluar la nominación de Scott Bessent como próximo secretario del Tesoro. El magnate de Wall Street, que va a sustituir en el cargo a Janet Yellen, que ayer hacía balance de su etapa en el cargo, asegura, la que fuera anteriormente presidenta de la Fed, que la política fiscal de Biden tras la pandemia salvó millones de empleos. Cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Harris tomaron posesión de sus cargos, miles de estadounidenses morían cada día de COVID-19. La tasa de desempleo era un 50% superior a la actual, y hoy, en cambio, la economía estadounidense es fuerte. Hemos asistido a un fuerte crecimiento económico impulsado por el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial, al tiempo que la inflación se ha reducido significativamente desde su máximo. Ayer el que pasaba su examen ante el Congreso era Marco Rubio, el que será responsable de la política exterior de Trump. Anunciaba mano dura con las dictaduras de Cuba y Venezuela y dejaba este mensaje a la OTAN. La alianza de la OTAN es una alianza muy importante. De hecho, sin la alianza de la OTAN, es muy posible que Europa hubiera sido víctima de una agresión, pero lo importante para Estados Unidos no es solo tener aliados defensivos, sino tener aliados defensivos capaces, aliados que sean capaces de defender su región. Y creo que hay que plantearse una pregunta. No estoy planteando una posición de política pública, estoy planteando una cuestión, y es si el papel de Estados Unidos y de la OTAN en el siglo XXI debe ser el de defensa principal o el de respaldo frente a la agresión. Acabamos de conocer que la inflación en Alemania sube 4 décimas en diciembre. Hasta el 2,6%, en línea con lo previsto, en línea con el dato adelantado, y cierra en ese nivel del 2,6% el año 2024, en el que la economía alemana se contrajo 2 décimas, encadenando su segundo ejercicio consecutivo en recesión. Ayer también conocíamos cifras de inflación en varios países europeos, como Reino Unido, Francia o España. Desde el Banco Central Europeo, su vicepresidente Luis de Guindos defiende la necesidad de mantener una política monetaria prudente debido a los altos niveles de incertidumbre actuales. Lo decía en el Spain Investor Day. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en nuestro objetivo de mediano plazo del 2%. Dado el alto nivel de incertidumbre, seguiremos aplicando un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la postura de política monetaria adecuada. El alto nivel de incertidumbre exige prudencia. En particular, las graves fricciones comerciales globales podrían aumentar la fragmentación de la economía mundial. La incertidumbre sobre la política fiscal y sus desafíos actuales podría pesar sobre los costos de endeudamiento, y las renovadas tensiones geopolíticas podrían afectar los precios de la energía. Como dato, también acabamos de conocer que la economía británica creció solo 1 décima en el mes de diciembre, 1 menos de lo que se esperaba. Corea del Sur mantiene sin cambios los tipos de interés. El Banco Central del país sorprende al mercado y deja las tasas en el 3% tras 2 recortes consecutivos por la volatilidad del won y la incertidumbre en los mercados financieros ante el regreso de Trump a la Casa Blanca. Tras esta decisión, el Kospi, la bolsa de Corea del Sur, con subidas esta mañana del 1,2%. Las bolsas siguen en verde tras la euforia provocada por el dato de inflación ayer en Estados Unidos, donde los precios subían 2 décimas en diciembre hasta el 2,9%, lo que complica el ritmo de bajada de tipos de la Reserva Federal. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Laje Inversiones. Buenos resultados de inflación en Estados Unidos, no ya la general que pues se mantuvo
pero sí la subyacente que se recortó respecto a lo que se estimaba, ¿no? Vuelven las expectativas de 2 bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, reflejo en el 10 años americano, que ya está por debajo del 4,80, ¿no? Que alcanzó ese máximo, ahora está en torno al 4,65, dólar fuerte y bolsa subiendo. Básicamente yo creo que fue esa la reacción. Anoche Wall Street cerraba en verde y el Dow Jones sumaba 700 puntos. Esta mañana los futuros en Estados Unidos, después de estar cotizando con signo mixto, están ahora en verde, subiendo un 0,2%, entre un 0,2 y un 0,3%. También se vuelven al verde los futuros en Europa. Futuro del DAX subiendo un 0,13%, futuro del Eurostoxx 50 arriba más de un 0,3%. En las bolsas asiáticas contábamos esa subida del Nikkei de Tokio. En verde también ha cerrado, contábamos la subida del Kospi surcoreano tras la decisión del Banco de Corea del Sur. En verde también el Nikkei de Tokio subiendo un 0,3%, el Hansen de Hong Kong arriba más de un 1%. La mesa del Congreso decide esta mañana si admite la propuesta de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. A las 11:30 de la mañana termina ese plazo para tomar la decisión y si el Gobierno se mantiene en su postura, peligraría el apoyo a los presupuestos de la formación de Carles Puigdemont, que hoy se reúne en Bruselas con Oriol Junqueras y que mañana tiene previsto dar una rueda de prensa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ve justificada la moción de confianza contra Sánchez. Ustedes saben que la cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno y además está perfectamente determinado en la Constitución española, concretamente en el artículo 112. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Trabajo abre la negociación con la propuesta de subir 50 euros al mes el salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en poder alcanzar un acuerdo para subir el salario mínimo con patronales y sindicatos, a quienes pide altura de miras. Hoy damos un paso más en esta dirección, presentamos el tercer informe de la Comisión para volver a subir el salario mínimo interprofesional en España. Hoy le vamos a dar una buena noticia a los españoles y las españolas. Una comisión que tenía un doble mandato, actualizar el SMI para no perder poder adquisitivo, que fue lo que yo les pedí, y también proponer un incremento para mantener el 60% del salario medio neto, cumpliendo con la Carta Social Europea. Díaz ha acordado también con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el próximo lunes 27 de enero se va a abordar en la comisión delegada el acuerdo de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, el paso previo a llevarla al Consejo de Ministros. Y en Francia, la Asamblea Nacional debate y vota hoy una nueva moción de censura contra el gobierno. Presentada por la Francia insumisa tras el discurso de esta semana del primer ministro François Bayrou, en el que se habría retirar la reforma de las pensiones. La moción contra el gobierno no parece que vaya a reunir los mismos apoyos que tumbaron al anterior ejecutivo en el mes de diciembre. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, que vamos, que acaba de entrar ahí, ya le veo, quitándose el abrigo, hace frío, oye, viene sin bufanda ahí como todo un campeón. Carlos Tobías, buenos días. Buenos días. Sin bufanda ni nada. Los de Bilbao somos así. Ah, bueno. Me acompaña Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, los de Córdoba. Hoy tenemos 0 grados, pero nosotros nos seguimos abrigando. Ya te veo ahí con la chaquetilla hasta arriba. Porque esto para los del sur no está mal. Y me acompaña Ismael García de Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy de Ávila, pero me pongo bufanda. Oye, lo primero, ese acuerdo para una tregua, un alto el fuego entre Israel y Hamás. No es un acuerdo de paz, pero sí es un alto el fuego, es un primer paso. A modo de titular, valoración, Carlos. A mí me parece muy bien, porque es un camino, pero Israel sigue bombardeando, porque como entra en vigor el domingo, pues ha decidido que hasta el domingo va a aprovechar esta vacatio legis. ¿Antonio? Primero es un acuerdo solamente de parar un poco para ver si son capaces de devolver en los tiempos que se han dicho. Los canjes son, según dicen, pues por cada uno de los que devuelva Hamás le van a devolver 20, pero si es un militar son 50. En fin, está por ver si ese proceso va a ir bien. Lo divertido es que tenemos 2 presidentes de Estados Unidos que se han apuntado al tanto, es decir, se han puesto de acuerdo todos en triunfar, y veremos si eso es definitivo o no. Porque realmente es nada más que un acuerdo de pararse para por si son capaces de buscar un camino de cómo se va a gobernar ese trozo de territorio tan tremendo, porque eso nunca está en paz y es difícil que se solucione. Bueno, pues esto está claro y es lo que vamos a ver en las próximas fechas. Un aclarado del planeta hacia Trump. Y a que nadie se le olvide que la tregua en Gaza es una oportunidad de negocio. Y Trump es un comercial. O sea, es una oportunidad de negocio por el dinero que hay que invertir ahí, no solo ahí, sino en Líbano, en Siria. Y esta es la oportunidad que está dando el planeta ahora mismo a ver qué es lo que pasa con Trump. De hecho, no nos olvidemos, Rusia ha dejado de sabotear Europa. Bueno, vamos a ir con este tema y sobre todo el papel que ha jugado la administración Biden y también el papel que va a jugar ahora Trump. Vamos a comentar enseguida pues esto y el efecto que puede tener a nivel mundial. Pero antes hay otro de los temas que nos va a llevar Argentina. Saben que esta semana es la semana de la inflación, porque estamos conociendo inflación, datos del pasado ejercicio prácticamente en todo el mundo. En Alemania, ayer Estados Unidos, España, Reino Unido y también Argentina. La inflación era el dato más esperado por el gobierno argentina desde que comenzaba este año y el presidente Javier Milei lo aguardaba con bastante impaciencia y se dio a conocer y el dato ha sido muy bueno porque se rebaja del 25%
respecto en diciembre del año 2023 al 2,7% en diciembre de 2024. Me acompaña Diego Barceló, que es economista. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, un éxito de Javier Milei, ¿no? Es un avance muy importante. Sí, es verdaderamente algo fantástico, y pensemos siempre que es un gobierno al que el kirchnerismo le dejó una bomba de relojería y decían que era el gobierno Semana Santa porque no se sabía si caía en marzo o en abril. Sin embargo, Milei fue capaz de llegar a diciembre y con, digamos, todos los indicadores más o menos de manera favorable dentro de una situación que sigue siendo muy precaria y muy complicada. Uh-huh. ¿Qué papel está jugando el Banco Central de Argentina y también las medidas buscando el equilibrio fiscal que ha puesto en marcha Milei? Bueno, el equilibrio fiscal es la madre del programa económico y es lo que rompe con un fracaso de más de 100 años en las cuentas públicas argentinas, que es casi milagroso porque se decía que era imposible, que no se podía bajar el gasto público, que lo mejor era una reducción gradual de 1 punto del PIB por cada año. Recordemos que el déficit en el Tesoro, es decir, en el sector público era 5 puntos del PIB, pero a eso había que sumarle otros 10 puntos de déficit del Banco Central, en total 15. Y lo eliminó, se eliminó por completo. Argentina en este momento tiene un ligero superávit fiscal que no está el dato definitivo, pero terminará en 2 o 3 décimas del PIB de superávit. Uh-huh. Ahora, el Banco Central lo que ha hecho hasta ahora es una política de dos cosas. Hizo el Banco Central. Por un lado, está recomponiendo las reservas, porque las reservas internacionales siguen siendo negativas, pero cuando llegó al gobierno Milei eran de decenas de miles de dólares negativas, ahora es de algunos miles de dólares negativas. Y lo otro es que había la bomba de tiempo era instrumentos de absorción monetaria, es decir, el kirchnerismo emitía para pagar el gasto público, pero por otro lado absorbía parte de esos pesos para no llegar a hiperinflación. Lo que hicieron para así que la hiperinflación le estallara a Milei, hicieron todos esos papeles para reabsorber dinero, lo pasaron a instrumentos de un solo día. Entonces, el día que asumió Milei, al día siguiente, potencialmente, podía haber tenido que emitir el equivalente a 1 o 2 bases monetarias, no recuerdo exactamente cuánto, y esa fue el arte de ir desactivando eso, y todos esos instrumentos de absorción monetaria que generaban el déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit del Banco Central, ya tampoco existen más. Entonces, realmente ha sido algo espectacular. Ahora Milei está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estos días se ha mostrado muy elogioso con el programa económico del presidente argentino. ¿Qué va a suponer ese acuerdo para Argentina? A ver, hasta ahora todo se ha hecho sin un acuerdo con el fondo, pero obviamente el Fondo Monetario está encantado porque no puede creer que sin que nadie se lo exija un gobierno argentino de manera por decisión propia haya equilibrado las cuentas públicas y además esté iniciando un proceso de desregulación impresionante. El punto es que hay todavía muchísimas restricciones al movimiento de capitales, que es lo que se conoce popularmente como cepo. El cepo no es una cosa que tú tienes un botón y lo aprietas y lo prendes o lo apagas, no. Solo para controlar el mercado cambiario, el kirchnerismo aprobó decenas de miles de normas, y decenas de miles no es una forma de hablar, es algo literal, decenas de miles. Y se están levantando a razón de 100, 120, 150 normas por día. Entonces, el cepo está siendo levantado gradualmente. Lo que pasa es que el levantamiento total, con reservas, como digo, negativas, es un riesgo que el gobierno lógicamente no quiere correr. ¿Por qué? Porque la cotización del dólar se podría disparar, eso a su vez generaría inflación y sobre todo las expectativas
podrían, digamos, debilitar. Entonces, una de las ideas del acuerdo con el Fondo Monetario es tener una cantidad de dinero, de dólares líquidos, para poder acelerar el levantamiento del cepo. Y ya lo último que me interesa, sigue con la motosierra. Lo último en el Ministerio de Sanidad, que no ha renovado miles de contratos, pero también ha recortado el 30% de cargos públicos. ¿Ese va a ser su camino en los próximos meses? ¿Va a seguir por ahí? Él recibió un gobierno gastando alrededor del 45% del PIB, y él lo quiere reducir al 25%. Entonces ahora está alrededor del 35%, está a mitad de camino, y es necesario que haga eso para poder bajar impuestos, porque la carga tributaria que tiene que asumir el sector formal en Argentina es de las mayores del mundo, si no la mayor, es algo verdaderamente asfixiante, y la única forma de bajar impuestos, si uno quiere mantener el equilibrio fiscal, es bajar el gasto. Así que sí, como dice Milei, ahora viene la motosierra profunda, es decir, va a seguir recortando, y es algo realmente necesario, así que va a venir bien. Pues Diego Barceló, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas buen día. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, igualmente. ¿Qué comentamos? ¿Tú qué te reías, Ismael? Es que me hacía gracia el tema de la hiperregulación dice, literalmente miles de normas. Dice, está quitando de 100 a 150 al día. Esto me suena de algo, ¿no? Claro, nos suena muchísimo de la hiperregulación de intervención estatal, del hiperdesarrollo del gasto del Estado. Eso lo estamos viendo nosotros aquí, lo estamos viendo aquí todos los días. Y Milei lo que está demostrando, y he hablado con personas de Argentina, que vale, al principio obviamente hay un efecto duro, pero el resultado final se está viendo. Eso lo reconocen incluso las personas normales de allí de Argentina. Yo creo que tenemos dos ejemplos que van a tener un efecto muy importante en este año 2025. Es la llegada de Donald Trump. Le va a dar más énfasis a lo que está haciendo Milei, porque de hecho pues ha mostrado mucho interés y le va a dar un poco ese apoyo desde las entidades financieras americanas a su modelo, y eso no es baladí para todo lo que pasa en Hispanoamérica, porque con la situación que tenemos en Hispanoamérica, en la que no solamente tenemos el tema de Venezuela, sino que recordemos que Chile tiene elecciones en el mes de noviembre, con lo cual es un momento singular para un país que iba antes muy bien y que ha tenido un frenazo en el desarrollo. La situación es crítica en Colombia, que es un país muy importante en tamaño y en volumen. Entonces, lo que al principio era nada más que utilizar a Argentina para tratar de echar a la calle a todo el mundo para que le hicieran manifestaciones por la famosa motosierra y por los famosos recortes que iban a hacer, la verdad es que se le está volviendo en contra a los poderes fácticos de izquierda, porque es un modelo totalmente, digámoslo así, revolucionario con respecto a los que había. Bueno, yo creo que Milei quizá la forma es más llamativa, lo de la motosierra, todas estas cosas, pero al final está demostrando que el modelo es ese. A mí me preocupa en este tema qué pasa con Europa, porque estamos mirando eso como el que va al zoológico a ver un espectáculo, pero realmente el camino que está siguiendo tanto Estados Unidos a través del mandato de Trump que empieza el lunes, como Argentina, que es probablemente el país motor de todo Sudamérica, están en el buen camino, van a estar en el buen camino, y Europa está quedándose anticuada en todos los planteamientos. Estamos perdiendo competitividad y estamos en un momento en el que hay una hiperregulación también en Europa. Yo pienso en el sector del campo, que están desesperados. Todos son normas restrictivas. Y el modelo que estamos viendo que funciona es justo lo contrario. Y hay una cosa muy importante. Por ejemplo, estamos viendo en Europa, mucha gente no apostaba por Meloni o por Orbán, ahí los tenemos. Por algo será, pero la gente lo que percibe es lo que percibe, y lo que busca todo el mundo son resultados. Y en Francia, no te olvides. En Francia hay una subida de Marine Le Pen tremenda. Claro. Han tenido que hacer una especie de cordón sanitario para que no gobierne. Hay una cosa que cuando hay unas elecciones que se van todos hacia Marine Le Pen, se monta la que se monta y van todos hacia la izquierda y están como están. Y no nos olvidamos, por ejemplo, en Colombia, que tú, Antonio, ahí tienes ¿qué dicen del gobierno de Petro? ¿Dónde están los resultados?
En el tubo de la basura. O sea, realmente sí es muy singular los resultados por el tiempo que ha tardado Milei en darlos. O sea, es decir, si fuera que es que después de la legislatura y después de 4 años se empiezan a ver... Pero es que en el primer mes ya tenía impacto económico. Pero es que en el primer mes de gobierno. Iros a analizar a Nayib Bukele, El Salvador, que lo va a convertir en algo así como Hong Kong si le dejan, si sigue así. Son políticas que funcionan. Me voy a publicidad. A la vuelta vamos con el discurso ayer de Joe Biden, discurso de despedida desde el despacho Oval. Llega Donald Trump, le quedan 5 días y mientras ese paso para acordar una tregua entre Gaza y entre Hamas y entre Israel. Publicidad y me lo contáis. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde en Visión Global, con Marta Isern. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global. We will drill, baby, drill. We're gonna drill. Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. El acuerdo está estructurado en 3 fases. La primera fase durará 6 semanas. Incluye un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes retenidos por Hamas, entre ellos mujeres, ancianos y heridos. Me enorgullece decir que los estadounidenses también participarán en la liberación de rehenes de la primera fase. Bueno, Joe Biden ayer, su último discurso desde el despacho Oval, sacó pecho por ese papel que ha jugado Estados Unidos y su administración, igual que dijo que ha sido, también han tenido que ver la administración entrante, la de Donald Trump, en esta negociación de un alto el fuego entre Israel y entre Hamas, pero en su discurso también hablaba Biden, a mí me sorprendió mucho, de el complejo tecnológico industrial y de la oligarquía que toma forma en Estados Unidos. Habló de que en Estados Unidos van a gobernar y van a tener mucho peso político muchos multimillonarios. ¿Cómo estáis viendo, primero, el papel que está jugando la despedida de Biden, pues el tema de Israel y de Hamas, y luego esto de los multimillonarios? A mí me sorprende que Biden diga que eso es un peligro. Yo creo que eso demuestra una tendencia clara. Es decir, esta gente es una gente que ha elaborado modelos económicos de éxito que han generado riqueza y que Trump los quiere meter y los quiere aplicar, digamos, al sector público. Entonces, a mí me parece mucho más práctico eso que meter en el gobierno a indocumentados, analfabetos políticos y económicos, como ocurre en muchos gobiernos, simplemente por el postureo político de este progresismo falso de izquierdas. Entonces, a mí me parece que lo mejor es poner a la mejor gente
en el mejor puesto para que pueda rendir efecto. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que Donald Trump no va a poner a cualquier multimillonario, sino a multimillonarios comprometidos. Estamos hablando del Silicon Valley, estamos hablando de personas comprometidas, porque la política de Donald Trump va en contra de esos multimillonarios que deslocalizaron sus empresas para irse a países y consiguieron convertir el cinturón industrial de Estados Unidos en un cinturón de óxido, que es como se mina allí. Entonces, tiene muy claro Donald Trump que lo que quiere es personas comprometidas y, como bien dices, personas que no tengan una necesidad de entrar a robar y de montar camarillas, que es lo que vemos en España y en Europa en general. Y una cosa muy importante, es innegable que Joe Biden tiene mucho que ver en las negociaciones que se han hecho para la paz en Gaza, o vamos, el alto fuego. No lo vamos a exceder. Pero lo que sí que es innegable es que se ha llegado a ese alto el fuego por parte de Israel, por parte de Hamás, porque entra Donald Trump. Bueno, y Donald Trump lo sabe. Decía, en Estados Unidos se está creando una oligarquía de extrema riqueza. Dice, esto es un peligro para la democracia y un peligro importante la influencia que están teniendo las grandes tecnológicas sobre Donald Trump. Si recordamos la democracia inglesa, la época de los lores, eran gente que no requerían recursos porque ya eran, digamos así, ya tenían una posición importante y eran los que primero se dedicaban al país, porque ya como no tengo que hacer dinero, ya del dinero lo tengo, lo estaban dedicando. En línea con lo que decía Carlos, yo creo que no solamente hemos de pensar que tienen dinero y que por tanto no buscan dinero con la llegada, sino que tienen unos contactos y unas redes que eso es difícil que un político de medio pelo que le acaban de traer y que no tiene ni siquiera, probablemente, ni capacidad de comunicación con ciertas posiciones, pueda atraer. Es decir, yo prefiero que haya gente que se encargue de esto, que ya tienen éxito en sus propias empresas y que aportan unas redes de contactos, porque esos son los que le van a dar un valor máxime en una transformación digital que se está produciendo y que Europa está a verlas venir. O sea, es decir, esto lo que va a acelerar es el proceso de transformación digital de Estados Unidos y Europa lo que estamos todavía es regulando cómo va a ser cuando tengamos la tecnología. Y ellos van del tirón. Y otro hecho, en lo que comentabas de Joe Biden con el tema de Hamás y de Israel. ¿Que tiene papel? Sí. Pero llevan 15 meses de guerra, ¿eh? O sea, podía haberlo hecho antes. ¿Por qué no lo ha podido hacer antes? Porque hasta que no ha llegado Donald Trump, y Donald Trump llega dentro de unos días, nos ha puesto las pilas Israel y ha dicho, no, que esto nos van a decir que ya se acabe. Entonces, o sea, que hayan intervenido dos, no digo que no, pero que tenía 15 meses antes para poder hacerlo, también. Y una cosa que no dice Joe Biden es por qué han sido desalojados del poder. Porque una gran parte del electorado que ha elegido a Donald Trump habitualmente votaba al Partido Demócrata. El Partido Demócrata en Estados Unidos, si nos intentamos informarnos un poquito, no ha hecho otra cosa más que todos los partidos socialdemócratas en Europa, es decir, montar sus camarillas, montar sus redes de poder y ya está, y no hacer nada por la gente. Y la gente lo que quiere son resultados y poder vivir. Y Biden estaba apoyado por millonarios también, ¿eh? O sea, es decir, no es que ahora Trump tiene millonarios, claro, no tenía. Claro, no, pero es que lo que pasa fácil. es un cambio de millonarios. A ver, ningún presidente americano llega sin apoyar a los millonarios. O sea, eso es que es ridículo. Claro, nada. Oye, publicidad, última paradita y volvemos con más temas. Ahora miramos a casa. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet.
En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, ayer y hoy se está celebrando en Madrid el Spain Investor Day. Uno de los invitadas ha sido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen. Cerraba las puertas ayer a un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares. Decía, hay un acuerdo con las empresas y con Enresa, sentenciaba. La vicepresidenta hacía estas declaraciones al tiempo que la industria nuclear dice que el incumplimiento de dicho acuerdo por parte del Gobierno y un informe de Pricewaterhouse alertan de que pueden producirse apagones. Justo este sábado miles de personas se van a concentrar en Almaraz para pedir el no cierre de esos dos reactores, uno previsto para 2027 y el otro previsto para 2029. ¿Qué te parece? Dice que sí, el Gobierno va a cerrar, a pesar de que la industria está que trina, en Almaraz y toda la zona de Extremadura están también que trinan por el empleo que se va a perder. Tenemos que tener en cuenta que hemos exportado a la que era más talibán en esto, que la tenemos ahora en Europa. Y entonces, claro, como la hemos mandado para allá, que por cierto, cuando llegó para allá, para poder tomar posición en Bruselas, tuvo que decir que bueno, que no estaba tan malo de las centrales nucleares porque Francia sí tiene centrales nucleares. Claro. A ver, yo me quedo con un dato que es clave. Primero, que nos digan que no tenemos capacidad para poder absorber lo que va a suponer esto, significa que vamos a tener que importar más energía. Y además, hace justo unos días, decían que se iban a crear 2 centros de procesamiento de datos en Extremadura, allí mismo, que van a tener, un centro de procesamiento de datos tiene el consumo de una ciudad de tipo medio, ¿vale? Con lo cual, claro, si tú le quitas esa capacidad energética que tiene Extremadura, ya me contarán qué cantidad de molinos de viento y de placas solares van a tener que hacer y de a ver cómo se almacena esa energía, porque claro, esa energía es irregular, no tiene la capacidad de poder almacenarse para poder hacer esos procesamientos que a mí me parece clave y muy importante que haya 2 centrales de procesamiento de datos en Extremadura. Pero claro, si a la vez le quitas la energía, es que de verdad no se hablan entre los ministros, porque no tienen que ver unas decisiones con las otras. Bueno, yo sí creo que vamos al revés, vamos en dirección contraria a la lógica. El postureo político de falso progresismo que obliga a quitar centrales nucleares cuando otros países las fomentan y las apoyan, y países que no estoy hablando de Tanzania, estoy hablando de Francia, que está aquí al lado, y que lógicamente por eso Teresa Rivera tuvo que decir para poder tomar posesión que en fin, que no era para tanto. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que en cada sitio dicen una cosa, lo que haga falta que quieran oír para que se les apoye y se les vote. A mí me parece que en Extremadura no está para canjes, Extremadura está para que le den cosas, no para que le den compensados con otra. Es decir, no le puedo dar un centro de procesamiento de datos y le quito la central nuclear. Es decir, le pongo un tren y ¿qué le quito? Las vías. Claro, le quito las vías, es que no puede ser. Me parece terrorífico porque al final la importación de energía va a ser un coste mucho mayor que el ahorro que se van a hacer con estos cierres. Teresa Rivera tuvo que decir que no estaba tan mal las centrales nucleares, tampoco estaba tan mal que entraran cargos de extrema derecha en Europa. O sea que aquí lo que vemos es demagogia pura. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que estáis diciendo vosotros, con las carencias energéticas que vamos a tener, seguimos subiendo la luz, le metemos más impuestos porque no tenemos dinero para el gasto salvaje y desaforado del Estado. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica desde ningún punto de vista, más que desde el punto de vista de politiqueo, postureo, como estáis diciendo. Además, recordemos que las mismas centrales, exactamente iguales en Estados Unidos, que las tiene, las han ampliado otros, no sé si son 30 o 50 años nuevamente. Con lo cual significa que tecnológicamente es verdad que cada vez van a crearse para estos centros de procesamiento de datos mini centrales nucleares que están previstas, que van a ser las que van a saber desarrollar esa parte. Y aquí realmente pues no se tiene en cuenta nada más que
ese voto del no a las nucleares, que sigue estando en la mente de la izquierda, y yo creo que eso, bueno, pues luego que les expliquen a todos los de esos pueblecitos que están en la región a qué se van a dedicar ahora cuando le quiten eso. Hoy, a lo último, hemos empezado el curso con 2 temas en el ámbito laboral, pues que están dando bastante guerra. Uno, la subida del salario mínimo interprofesional, y otra también el tema de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Parece que las negociaciones siguen. La próxima cita va a ser el próximo día 27. La ministra insiste en 50 euros. Los sindicatos dicen que un poquito más, que eso es insuficiente. Y bueno, ahí tenemos un pequeño encontronazo, fricción entre Carlos Cuerpo y también Yolanda Díaz. ¿Cómo va a terminar este cuento? Bueno, va a terminar que se va a aprobar por el hermano militar y por el gobierno con los sindicatos y los empresarios que se aguanten. El problema no es ese, el problema para mí es quién va a contratar. Porque claro, si suben los salarios, si quitan o reducen las jornadas, lógicamente atenta contra la competitividad, pues la gente se va a atar muy bien los machos a la hora de contratar y al final habrá una reducción de empleo clara. Quiero que escuchéis a Yolanda Díaz. Hoy damos un paso más en esta dirección, presentamos el tercer informe de la Comisión para volver a subir el salario mínimo interprofesional en España. Hoy le vamos a dar una buena noticia a los españoles y las españolas. Una comisión que tenía un doble mandato, actualizar el SMI para no perder poder adquisitivo, que fue lo que yo les pedí, y también proponer un incremento para mantener el 60% del salario medio neto, cumpliendo con la Carta Social Europea. Antonio. Justamente han tenido que pedir que haya un aumento de 66 euros para el salario mínimo para poder compensar la tributación al IRPF. O sea, que lo que está pasando es que ahora todo el que tiene un salario mínimo, que antes no tenía que tributar, ahora tributa. O sea, me parece absurdo que lo que estemos es jugando a meterle más dinero. Claro, es que eso es una cosa... O sea, si realmente lo que querían era un efecto, era en el salario neto de las personas, no se ha mirado el salario neto de las personas. O sea, el bruto le he enchufado más dinero al Estado y al final le acaba pagando menos. Sé que acabamos de subir 12 impuestos. Claro. Impuesto a la luz, impuesto a seguros, impuesto a cualquier energía y impuesto a todos los alimentos básicos. Hagamos un bucle y volvamos a la primera entrevista, la de Milei. O sea, justo lo contrario. Exacto. Es que lo que estábamos diciendo, lo que decía también Carlos, ¿quién va a pagar el pato de esto? Pues la gente, no nos engañemos. Los empresarios contratarán menos y al final quien lo va a pagar es la gente. Les estás vendiendo que si voy contra los ricos, a ti te estoy beneficiando y es mentira todo. Oye, me ha salido una tertulia un poco ceriza, ¿no? ¿No? ¿Me podéis dar? No, pero os veo muy negativos. No, negativo no. Si hay procesos que pasa que hablando de la paz, hemos empezado hablando de la paz. Vale. Hemos venido todos con una flor en el pico. Ya, no sé. Hombre, y hay un aumento para los funcionarios de un 0,5 con efecto retroactivo, que es una especie de propina que les dan del 2024. Propinilla. Claro, bueno, es un dinerillo, que al final el retroactivo son 12 meses, 14 pagas, bueno, es un dinerito, que les viene bien, que también lo pagamos todos. Hombre, claro, faltaría más. Chicos, que nos vamos. Ismael García de Santos, Antonio Díaz Morales, Carlos Tobías, gracias, y a por el jueves. Gracias, el de Bilbao también, que sabe. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Espera estabilidad en la mayor parte del país, con cielos despejados, aunque una dana incrementará la inestabilidad en el Mediterráneo, dejando chubascos localmente fuertes en la fachada oriental peninsular y Baleares, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante. Además, habrá posibles nevadas en sierras del este peninsular y Mallorca a partir de los 600-700 metros, y en estas zonas también se verán intensificadas las heladas. En cuanto a las temperaturas, máximas subirán en el noreste, mientras las mínimas disminuirán en puntos de montaña y Canarias. Los vientos fuertes también soplarán en el nordeste, en Baleares y litorales mediterráneos, y en Canarias se prevé calima significativa en las islas orientales. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados para saber por dónde vienen, qué es lo importante, dónde están las oportunidades. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. IBEX viene en positivo, parece que vamos a consolidar las subidas de ayer. Recuerden que el selectivo parte hoy al filo de los 11.900 puntos. Subía en la jornada previa un 1,25%. Está subiendo el petróleo pese al alto el fuego en Oriente Medio, pero es una noticia positiva que también se cotizará en los mercados. Ayer conocimos que la inflación subyacente en Estados Unidos se modera y por lo tanto veremos qué es lo que hace la FED con ese dato, pero el mercado acogió bien las noticias de IPC en Estados Unidos. ¿Qué más vamos a conocer hoy? Ya tenemos algunos datos macro que enseguida cuenta Paloma. En España se publican las cifras de sociedades mercantiles de noviembre. También vamos a conocer la balanza comercial de noviembre en la eurozona, en Italia y en el Reino Unido. Se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y el Tesoro Español emite bonos y obligaciones. En Estados Unidos, paro semanal como cada jueves, ventas minoristas de diciembre, un dato importante para medir el consumo en la potencia norteamericana, y resultados de Morgan Stanley y de Bank of America. Tenemos la prima de riesgo ahora mismo en 67 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,20%. En Europa, ¿cómo vienen? Al alza los futuros, el del DAX con un rebote del 0,3%, el de la Bolsa de Londres arriba un 0,36, un 0,75. Es lo que está subiendo el futuro del Eurostock 50. Referencias macroeconómicas que ya conocemos, el IPC en Alemania, 2,6% tasa de inflación del mes de diciembre, se confirma el dato preliminar. La básica, la subyacente, sube al 3,3%. En Reino Unido la economía crece apenas un 0,1% en noviembre, por debajo de las expectativas. Y también en este país, en el Reino Unido, hemos conocido dato de producción industrial, menos 0,4%. Lo esperado era una subida del 0,1%. Y compañías que tenemos en el radar en esta jornada de hoy, tenemos a Renault, que ha presentado ventas mundiales del grupo, que suben en 2024 un 1,3%. Por su parte, Stellantis cae la facturación un 9% en el cuarto trimestre del año, pendientes de los semiconductores después de los buenos resultados de TSMC, y también pendientes del sector lujo con Richmond, cuyas ventas han crecido un 10% en su tercer trimestre fiscal. Más cosas que tienes. Mirando a Estados Unidos, los futuros también anticipan apertura en positivo. Destaca la subida en el futuro del Nasdaq tecnológico del 0,7%. Cierre en las plazas asiáticas, pues lo que tenemos es una bolsa de Tokio que cierra en verde arriba un 0,32%. En Hansen también termina en estos últimos compases una subida del 1,16%, y la bolsa de Shanghái en verde también, 0,20 de avance. En el mercado de materias primas, el precio del crudo lo tenemos subiendo un 0,20 en el caso del Brent, $82,20, West Texas $78,96. Y en el mercado de divisas, el cruce euro-dólar en verde para el euro, 1,0296. Tomás García Purriños es estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el tono ha cambiado totalmente en el mercado, ¿no?
Sí, la verdad es que el mercado está muy pendiente del dato de inflación de ayer. En general, pues sobre todo además después de 4 meses en los que cada mes había un extraordinario distinto, ¿no? Pues finalmente la tasa mensual, la subyacente principalmente, vuelve de nuevo al 0,2% intermensual y además con una composición bastante positiva, ¿no? La parte de bienes se sitúa en torno al 0%, la de servicios se mantiene en torno al 0,3%, y bueno, si excluimos la aportación del componente de coches usados de los datos anteriores, pues tenemos esa tasa que parece consolidándose en el 0,2%, y si en el futuro se mantiene así, pues estaría dentro de los objetivos de la FED, lo cual lógicamente es bastante positivo. ¿Vosotros dibujáis 1 o 2 bajadas en Estados Unidos de tipos de interés? Nosotros el tipo terminal que estamos poniendo sigue estando en el 3,75, que es por debajo del mercado en este momento, por lo que creemos que ahora mismo sí que podría haber un poco de oportunidad ahí, porque como suele ocurrir, los mercados suelen sobre reaccionar tanto a un lado o hacia otro. Sí que es cierto que es verdad que dado la resiliencia del crecimiento en Estados Unidos, y también es verdad que dado que la inflación todavía parece aguantar en niveles altos, creo que habría esperar y que hay riesgos de que esta tasa terminal se vaya al alza. Es decir, a pesar del dato de ayer, la trimestral anualizada simplemente baja del 3,7 al 3,3, sigo hablando de la subyacente, y esto siguen siendo niveles muy altos. Por lo tanto, creemos que faltan algunos datos más para confirmar nuestra visión de inflación, pero de producirse esto, pues efectivamente sí que tenemos seguridad o cierta confianza en ese 3,75. Hay 2 elementos más importantes. Uno de ellos, resultados empresariales. Ha empezado la temporada con los grandes bancos. Ponles nota. La temporada ha empezado bastante positiva. Pues números mejores de lo esperado en general, y sobre todo lo más relevante, el guidance, subidas en el net interest income, subidas en el outlook, parece que incluso se ha anunciado algún buyback, o sea que en general bastante positivo. Y esto es relevante porque además se estaba esperando mucho de esta temporada, porque en Estados Unidos el comparable frente al cuarto trimestre del 23 es bastante sencillo de hacer para el sector financiero en general. Respecto al resto de la temporada, yo destacaría 2 cosas. La primera, que los datos no se han revisado tanto a la baja como se suelen revisar, por lo que podríamos ver un poco más de ruido que la temporada pasada de resultados. Y en segundo lugar, lo que comentamos siempre, lo más importante de la temporada va a estar en el guidance que den, en el outlook para 25, sobre todo porque muchas empresas ya dan el guidance para el 25, y luego en la parte de márgenes en Estados Unidos, sin ninguna duda, que se sigue esperando que sea bastante fuerte. Y luego, Trump llega al poder en 5 días. ¿Con Trump la bolsa tirará? A ver, ya ha reaccionado bastante, o sea que de hacerlo probablemente no será ese el principal motivo o su principal motor. Lo que sí que es cierto es que ante la cantidad de órdenes ejecutivas que parece que está preparando para sus primeros días de mandato, sí que podría generar algo de volatilidad en el mercado para un lado o para el otro. Es muy complicado de predecir, teniendo en cuenta que sus políticas son muy distintas, pues por el lado de los impuestos, por ejemplo, y por el lado de las tarifas. Por lo tanto, sí que se podría ver algo más que volatilidad, incertidumbre en el mercado, y sobre todo esto podría pesar sobre la FED, podría tener que necesitar algo más de tiempo de nuevo para medir estas medidas. Estupendo. Tomás García Porriño, Santander Asset Management. Gracias, buen día. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa.